Amigas y amigos, seguimos un domingo más en estos cortos teológicos, ¿no? El domingo anterior estábamos todavía en la cercanía de Pentecostés y reflexionamos sobre la espiritualidad cristiana original en su relación con la institución que surgió a partir de esa espiritualidad. Y hoy querría seguir profundizando en esta temática, que marcará el tema de las reformas en la institución de la Iglesia, ¿ya? Estamos hoy en un contexto especial en la Iglesia Católica. Por un lado, un momento especial importante que viene por el hecho de que en este mes de octubre culmina el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco, ¿no? Ya desde hace tiempo, ¿no? Y además el próximo año, también en el mes de octubre, se celebrarán los 1700 años del primer concilio ecuménico, el de Nicea, el año 325, ¿ya? Son dos ocasiones que le dan a la institución un momento especial, ¿no? Y por otro lado, la espiritualidad cristiana original, que se había visto oscurecida desde el siglo IV, desde el concilio de Nicea, por la presencia del poder imperial. Convocó Constantino mismo el concilio de Nicea, y después, a los pocos años, en 380, el emperador Teodosio decretó que el cristianismo, tal como él lo comprendía, o la cristiandad, sería ahora la religión única oficial del Imperio Romano, con lo cual entró la ambigüedad en el mundo institucional cristiano. Todo eso desembocó, sin embargo, en el siglo XX en este gesto profético del Papa Juan XXIII, quien convocó para ese año el 21 Concilio Ecuménico, después del de Nicea hace 1700 años, ¿no? El Concilio Vaticano II, con la intención, como decía él, de abrir las ventanas de la Iglesia y de reconectarla, la institución eclesiástica, con las fuentes originarias del cristianismo, ¿ya? Que habían entrado en una tremenda ambigüedad en estos siglos acumulados de poder eclesiástico. Unos años antes ya de esa convocatoria del año 1962 por parte de Juan XXIII, había habido ya movimientos de reforma al interior de la Iglesia Católica importantes en los años 50, y así hay un teólogo que quizás es uno de los grandes teólogos del siglo XX, el dominico Yves Congar, quien en el año 50 mismo publicó una obra titulada Verdaderas y falsas reformas en la Iglesia. Una obra importante dando los criterios de la auténtica reforma necesaria en la Iglesia, ¿ya? Sin embargo, ese mismo año, 1950, en agosto, el Papa Pío XII, en la época, publicó la encíclica Humani Generis, con una actitud absolutamente de freno de esos intentos de reforma en la Iglesia y de los movimientos filosóficos y culturales que se movían en la modernidad. Una encíclica tremendamente, digamos, conservadora en el intento de parar la evolución que afectaba también a la misma institución eclesiástica, ¿no? De hecho, la encíclica la titula Pío XII sobre las falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica. Es el título. Y en el primer párrafo ya indica las disensiones y errores del género humano en cuestiones religiosas y morales han sido siempre fuente y causa de intenso dolor para todas las personas de buena voluntad y principalmente para los hijos fieles y sinceros de la Iglesia, pero en especial lo son hoy, cuando vemos combatidos aún los principios mismos de la civilización cristiana. Así introduce la encíclica, ¿no? Luego, en el número 6 de la misma encíclica,
hará una alusión fuerte también a esos movimientos culturales que los ve incompatibles con la necesidad de reforma de la Iglesia. Y dice, si nuestros filósofos y teólogos procurasen tan solo sacar este fruto de aquellas doctrinas estudiadas con cautela, habla de las doctrinas filosóficas modernas, no tendría por qué intervenir el magisterio de la Iglesia. Pero aunque sabemos que los maestros y estudiosos católicos en general se guardan de tales errores, nos consta, sin embargo, que aún hoy no faltan quienes, como en los tiempos apostólicos, amando la novedad más de lo debido y temiendo ser tenidos por ignorantes de los progresos de la ciencia, procuran sustraerse a la dirección del Sagrado Magisterio, y así se hallan en peligro de apartarse poco a poco e insensiblemente de la verdad revelada y arrastrar también a los demás hacia el error. Al final, el número 34, poco antes de terminar, es una breve encíclica, dice: sepan cuantos enseñan en institutos eclesiásticos que no pueden en conciencia ejercer el oficio de enseñar que les ha sido concedido si no acatan con devoción las normas que hemos dado y si no las cumplen con toda exactitud en la formación de sus discípulos. Esta reverencia y obediencia que en su asidua labor deben ellos profesar al magisterio de la Iglesia es la que también han de infundir en las mentes y en los corazones de sus discípulos. Un frenazo tremendo para todo lo que eran búsquedas de criterios nuevos en la reforma necesaria de la Iglesia Católica, ¿no? Y es por eso que 2 años después de la encíclica, el año 1952, el mismo Papa Pío XII hizo cerrar la Facultad de Teología, donde era profesor insigne el padre Congar, que había escrito esa obra sobre las verdaderas y falsas reformas en la Iglesia. Y fue incluso obligado a dejar Francia, su país, e irse en retiro a Jerusalén, ¿no? Ese fue el tema, ¿no? Ahora, mirado eso, fue una novedad tremenda, milagrosa, digamos, dirían algunos, que pocos años después, el sucesor de Pío XII, el Papa Juan XXIII, convocara el Concilio Vaticano II, que duraría hasta el año 1965, 3 años, ¿no?, para reconectar la institución católica envejecida y enquilosada a veces en muchos aspectos, reconectarla con las fuentes primeras, a pesar de que hubo ahí ya resistencias muy fuertes con el Papa, sobre todo dirigido por el famoso cardenal Ottaviani, ¿no? Una resistencia que se agudizó después del concilio inmediatamente con algún otro obispo, sobre todo el ya conocido Marcel Lefebvre, que después iniciaría el cisma lefebriano, ¿no?, que sigue hasta hoy día, ¿no?, y que querían mantener a la Iglesia en la misma línea, sin innovaciones, sin reforma de ningún tipo, que había proyectado la Humani Generis de Pío XII el año 50. Aunque parezca anecdótico, en estos días en la prensa ha salido la noticia en España, en la diócesis de Burgos, de un convento de monjas clarisas que se ha plegado al cisma, ha rechazado el magisterio del Papa Francisco, ¿ya?, y se ha plegado a eso bajo las órdenes de un pseudo obispo, porque fue excomulgado, había sido excomulgado hace unos años, ¿no?, ordenado en la línea de Lefebvre mismo, ¿no?, y que consideran que la Iglesia es inmutable y por tanto no vale la Iglesia, y el papado está vacante hoy día desde Pío XII precisamente. No reconoce como papas a ningún papa que haya intervenido en la preparación o el desarrollo del concilio. Por tanto, el último papa auténtico para ellos es Pío XII precisamente, ¿no? Y no reconoce ni a Juan XXIII ni a ninguno, obviamente menos todavía al actual Papa Francisco.
desde el final del concilio, los enfrentamientos entre católicos han seguido, entre quienes ven en el concilio la reforma necesaria, incluso insuficiente, sobre todo en ciertos movimientos de católicos alemanes, ¿no? Ya, actualmente, y por otro lado, quienes ven en el concilio el abandono de la auténtica tradición de la Iglesia, entendida ya como un tradicionalismo, ¿no? Y se refugian en las enseñanzas de los papas preconciliares, sobre todo el Papa Pío X y Pío XII, ¿no? Después del concilio, en 1968, las nuevas perspectivas de la reforma propuesta en diversos aspectos por el Concilio Vaticano II aterrizó en América Latina, en el sínodo llamado de Medellín, del año 68, que fue presidido por el Papa Pablo VI, quien había escrito una encíclica notable en apoyo de eso, la encíclica Populorum Progressio. Y a partir de ese acontecimiento de Medellín y el apoyo de esa encíclica Populorum Progressio, surgió en América Latina un redescubrimiento del carácter liberador de la Iglesia, que tenía que tener la Iglesia. De ahí fueron vinculadas las llamadas teologías de la liberación, ¿no? Entonces, una Iglesia que se postulaba liberadora en el ámbito individual y social también. Y había quienes se oponían, obviamente, a ello. Se pasó a América Latina el enfrentamiento entre los que estaban del lado de la reforma, en la línea liberadora de la Iglesia, y los que se oponían a ello. En el año 1992, en América Latina también, tuvo lugar otro sínodo episcopal, después del de Puebla que hubo entre medio y después del de Medellín, el que marcó el aterrizaje del concilio, ¿no? Que fue en Santo Domingo el año 92, ¿no? Y tomó como fórmula, eslogan de ese sínodo, la nueva evangelización en la Iglesia de América Latina. Requería una nueva evangelización. Y en esa novedad, los obispos destacaron que ello implicaba cambios significativos en la Iglesia, que habían quedado pendientes de siempre y a los que no había afectado todavía el concilio reciente, ¿no? Y por eso, en el número 30 del documento mismo, hay un punto notable en que reclaman los mismos obispos, en una especie de autocrítica, la necesaria conversión pastoral de la Iglesia. Dijeron, la pastoral está en pecado, tiene que convertirse, ¿no? Y entonces destacan los criterios de esa conversión pastoral y señalan en ese número 30 dos criterios, ¿no? En que la conversión pastoral exige, para la nueva evangelización, primero, seguir en la línea de la encarnación del Verbo, dice el texto. Y segundo, en la línea de coherencia con el Concilio Vaticano II. Línea de la encarnación del Verbo y coherencia con el Concilio Vaticano II. Lo primero, la línea de encarnación del Verbo, no es que postule un aspecto dogmático de la cristología, ¿no? Sino que ahí remite a lo que significa realmente la forma de esa encarnación del Verbo. No es un tema genérico. Se encarnó el Verbo en Jesús de Nazaret, el crucificado. Y por tanto hay una línea de encarnación en la periferia, en el estar con las víctimas, no en el poder, ¿ya? Y ahí, obviamente, el texto quizá más notable de la tradición cristiana y de su espiritualidad es el que conservó Pablo, citándolo, es un texto prepaulino, que está en la carta de Pablo a la comunidad de Filipos, el capítulo 2, del cual ya hemos hablado alguna vez, ¿no? El famoso texto del autovaciamiento, de la kenosis, ¿no? Siendo Cristo, siendo de condición divina, se autovació de esa dignidad ahí y se hizo hombre y hombre en situación de esclavo y murió como un esclavo. Y en eso hemos reconocido que es el Señor, ¿ya? Ese tema de Filipenses 2, del autovaciamiento,
quizá el documento de los más importantes de la cristología primera, prepaulina, incluso, que cita Pablo y lo dirige a la comunidad para evitar los riesgos de poderes eclesiásticos que se estaban empezando a dar en Filipos, ¿no? Ahora, curiosamente, ese llamado que hacen los obispos en Santo Domingo a la conversión pastoral en la línea de la encarnación del Verbo, se ve confirmado la necesidad de ese llamado, porque en el mismo documento de Santo Domingo, en todo el documento, nunca sale citado el texto de Filipenses 2, nunca, ni como cita, ni como confer, ¿no? No. Y entonces uno se queda como curioso por esa razón, y fui a buscar al documento que 2 años más tarde, el año 1994, publicó el Papa Juan Pablo II como documento para preparar el triduo que llamaba de preparación del año 2000, del 2000 aniversario de la encarnación del Verbo, los 2000, que es el documento llamado Tercio Milenio Adveniente, ya en la cercanía del tercer milenio. En ese documento, en que salen citados los textos cristológicos, prácticamente todos los que hay en el Nuevo Testamento, salen citados. Sin embargo, nunca es citado Filipenses 2, quizá el principal de esos textos cristológicos. No es citado nunca, ni como confer tampoco. Y uno queda admirado cómo en la celebración de la encarnación del Verbo, que se autovacía de su dignidad, se omite el texto más evidente, más auténtico y prepaulino, como es este de Filipenses 2. ¿Es una omisión? ¿Es un descuido? ¿O es voluntario? ¿Y por qué? Porque hubo interpretaciones de que eso no había sido olvido. En estas cosas, en la preparación hay mucha gente metida, no hay olvido. Entonces, ¿por qué lo omitieron? Y algunos dijeron que Juan Pablo II quiso conceder el no citar ese documento, porque ya en la Iglesia había mucha presión para que la Iglesia renunciara a su excesiva dignidad de poder y se confrontara con el significado original de la espiritualidad cristiana, la espiritualidad de Jesús, del crucificado, a quien Dios dio la razón resucitándolo, como hemos visto, ¿no? Ya era mucho. Entonces habría omitido eso como para no dar más motivo de esa especie de desprestigio de la dignidad eclesiástica, a cambio de aprobar ciertos elementos de diálogo interreligioso en el documento, etc., ¿no? Pero como sea, fue una omisión tremendamente significativa de la necesidad de la conversión pastoral de la Iglesia, ¿no? En eso. Para decirlo todo, cuando después del año 2000 el Papa emitió otro documento, Tercio Milenio Ineunte, habiendo comenzado el tercer milenio, ahí parece que le llegó la queja de esa omisión anterior, y ahí sale citado Filipenses 2 en ese otro documento. Menos mal, ¿ya? Bien, el segundo aspecto del texto de Santo Domingo a que aludí, ¿no? Lo primero era la conversión pastoral en la línea de la encarnación del Verbo, y lo segundo era en la línea de la coherencia con el Concilio Vaticano II. Yo querría dejar este segundo aspecto para el próximo día, ver qué importancia tiene el Vaticano II, porque es tan importante, y por qué es urgente la coherencia con ese concilio, y qué implica esa coherencia. Cuáles son los temas con los cuales hay que ser coherentes en la Iglesia con el Concilio Vaticano II. De eso hablaríamos en los próximos días. Que estén bien.